Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Yo tengo dos grandes pasiones, bueno, de hecho tengo más, pero dos de mis grandes pasiones son la meditación y los videojuegos. Y es algo que yo no llevaba muy bien, porque normalmente en el mundillo de la meditación, pues la idea es estar con lo que hay, ¿no? Y un videojuego obviamente no es lo que hay, ¿no? Es una realidad inventada, se dice, bueno, es una evasión, es un no sé qué. Vale. De la misma forma que un libro es una evasión o una película es una evasión. Pero bueno. Y incluso yo llegué a ver en algunos foros, ¿no? Gente que decía como que los videojuegos son el contrario absoluto de la meditación. Que no puedes tener un videojuego, por ejemplo, que te ayude a meditar o que sea meditativo, porque son dos opuestos. Bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con eso, pero ya te voy a admitir ahora mismo que es muy difícil compaginar los videojuegos y la meditación. No en la vida, es decir, tú puedes meditar, yo qué sé, 2 horas al día y luego jugar en otro momento, pues yo qué sé, una hora, lo que sea que juegues. Lo que es difícil es hacer las dos cosas a la vez. Entonces, yo lo he intentado porque como me gusta meditar y me gustan los videojuegos, pues he pensado, ¿y si hago las dos cosas a la vez? Y he tenido un éxito relativo. Y lo que te voy a decir es un poco lo que he descubierto para que si tú quieres hacer lo mismo, pues sepas un poco a qué atenerte. Entonces, lo primero que te diría es que sí que es posible meditar cuando juegas a un videojuego, un poco de la misma forma que es posible hacer meditación caminando, ¿no? Si haces meditación tipo Shinzen, de ver, oír, sentir, ¿no? Pues tú caminas y te centras en lo que ves, o en lo que oyes, o en lo que sientes, ¿no? Cuando lo haces con el ver es un poco complicado a veces, pues porque como estás constantemente moviendo la cabeza y te estás moviendo para adelante, para atrás, tal, pues hay tanto cambio que es difícil, pero el oír es muy fácil, por ejemplo, y el sentir es relativamente fácil. Por ejemplo, te puedes concentrar en el viento, en la cara, lo que sea, ¿no? Bueno, pues con un videojuego es muy parecido, ¿no? Si tú tienes un videojuego donde hay un montón de digamos, movimiento sin conflicto, pues por ejemplo pon como Skyrim, por ejemplo, donde puedes pasar varios minutos moviéndote de un lado a otro sin que pase nada, ¿no? Simplemente te vas moviendo, escuchas la música, los pasos y tal, y vas viendo qué pasa. Bueno, si tienes un videojuego con estas características, ahí es cuando puedes hacer meditación muy fácilmente, porque es lo mismo que si estuvieras caminando por el bosque, pero no estás caminando por el bosque, estás caminando por un entorno virtual. Pero de todas formas, puedes centrarte en lo que ves, por ejemplo, o te puedes centrar en lo que oyes. Te puedes centrar en la música o te puedes centrar, pues eso, en los distintos detalles que van apareciendo a medida que caminas. Incluso te puedes centrar en el tacto en las manos o digamos, en cómo la decisión de ir de un lado para el otro pues se realiza, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta de que he visto una cosa que me atraía, lo cual me ha hecho que tenga un impulso para ir hacia allá, entonces he acabado moviendo el joystick hacia allá, por ejemplo. Esos instantes son perfectos para meditar y se puede hacer sin ningún tipo de problema. Un juego como Skyrim o como Journey, por ejemplo, donde no hay combate, se adapta perfectamente a ello. Yo creo que es perfectamente factible meditar mientras juegas a un videojuego. Otro momento perfecto es en las pantallas de carga, ¿no? Cuando está cargando, normalmente hay un cierto sonido, pues por ejemplo puedes cerrar los ojos y concentrarte en ese sonido que suele ser como algo como así, ¿no? O simplemente en la pantalla misma, pues yo que sé, pillas un par de píxeles y te concentras en ellos. Y no hay ningún problema meditar ahí. El problema realmente llega cuando hay combate. ¿Por qué? Pues porque cuando hay combate o básicamente cuando hay algo que requiere toda tu atención, claro, o sea, digamos que el solo hecho de meditar, de ser consciente de que estás prestando atención, eso requiere cierta atención. Entonces, cuando estás en un videojuego muy metido y hay combate o hay algún tipo de desafío que requiere mucha destreza o muchos reflejos, pues tienes tanta atención puesta allá que no te queda ancho de banda para meditar. Y entonces lo que haces es que cuando acabas el combate dices, leches, tenía que estar meditando y no lo he hecho.
Es un poco como cuando estás tratando de concentrarte en la respiración, ¿no? y se te va la olla con un pensamiento, pues esto es muy parecido. Entonces, por ejemplo, un juego, un first-person shooter, por ejemplo, ¿no? Un juego de estos de disparar en primera persona, pues no es la mejor idea para meditar porque estás constantemente en combate, estás constantemente tenso y estás constantemente tratando de resolver un problema, con lo cual todo tu cerebro está ocupado en ello. Y eso hace muy difícil meditar. A ver, cuidado, seguramente se puede, si tienes más pericia que yo, ¿no? Si eres un tío como Shinzen, o no hace falta que seas Shinzen, con que seas mejor que yo, pues a lo mejor sí que eres capaz de mantener la concentración incluso durante estas situaciones, pero que sepas que es mucho más difícil que hacerlo, pues por ejemplo, si caminas y punto. Sí que es verdad que en estas situaciones de combate lo que tienes es un estado de flow muchas veces, ¿no? El estado de flow es un estado donde estás hiperconcentrado, te olvidas de todo, de todos tus problemas, incluso de ti mismo, ¿no? Y se percibe como un estado muy agradable, pero la diferencia entre el flow y la meditación es que en el flow no eres consciente de todo esto. O sea, en el flow te pasa el tiempo y dices, ¡uf! ¿Dónde se me ha ido el tiempo? Mientras que si tú estás haciendo meditación es parecido en el sentido de que estás muy concentrado, estás muy calmado y tal, pero eres perfectamente consciente de que estás allá, de que estás focalizado, de que está pasando el tiempo y tal. Con lo cual no es lo mismo. Hay mucha gente que dice, cuando estás en un estado de samadhi y tienes flow, bueno, no es exactamente equivalente. Por ejemplo, cuando estás en combate en un videojuego, estás en un estado de flow, pero no necesariamente de concentración, de un estado meditativo. Así que en resumen, ¿se pueden compaginar las dos cosas? Sí. ¿Es fácil? No. Y algunos juegos se prestan más a ello que otros. Entonces, si estás planeando integrar la meditación a los videojuegos, pues búscate algo así, ¿no? Juega un videojuego, pues yo qué sé, con mapas muy grandes donde puedas ir de un lado al otro durante mucho tiempo sin que te moleste ningún animal o si te molesta, pues que sean combates sencillos donde no tienes ni que pensar. Y eso yo creo que entonces sí que serás capaz de mantener la concentración durante el tiempo suficiente. Como siempre, si tienes una pregunta, pues me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.